Y dice este último punto del Catecismo 769, la Iglesia consumada en la gloria. La Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo, cuando Cristo vuelva glorioso. Hasta ese día la Iglesia avanza en su peregrinación a través de persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento pleno del reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la Iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Solamente entonces los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia universal. Llama la atención, el hecho de que diga aquí que la Iglesia espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria, porque solamente llegará allí a la perfección. Bueno, esto la verdad es que esto se diga de la Iglesia es una gran lección para nosotros, porque también en el fondo nosotros somos Iglesia. Y creo que todos nosotros debemos de tener, ¿no? Pero yo creo que tenemos, no únicamente debemos de tener, tenemos la satisfacción de saber que en esta vida no encontramos la plenitud que buscamos, no encontramos el deseo de santidad, ¿no? El deseo de bondad y de amor pleno que uno busca, pues esta vida se le queda pequeña, se le queda corta, se da cuenta de que aquí ese deseo que tenemos, que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros de santidad plena y de pleno amor, pues, y de plena felicidad, nos sentimos insatisfechos, ¿no? Bueno, pues esa insatisfacción solamente podrá ser plenamente cumplida en el cielo. Por eso, en esa insatisfacción debe de está escondida detrás de ella el hambre del cielo. Cuando uno siente insatisfacción, en vez de amargarse, lo que tiene que pensar es que detrás de esa insatisfacción está escondido el hambre del cielo, el hambre de Dios, que solamente Él va a poder saciar, que solamente la contemplación, pues con el Cristo glorioso, con el Rey glorioso, como dice aquí, ¿no?, nos va a poder llegar a saciar plenamente. Acordaros de aquel pasaje del Evangelio, cuando María Magdalena llora junto al sepulcro de Jesucristo. Todavía ella no sabe que Jesús ha resucitado, ¿no? Dicen, ¿por qué lloras?, le dice el hortelano. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En esta vida lloramos, en esta vida el verdadero sufrimiento está en no poseer plenamente a nuestro Señor. Él está aquí con nosotros, pero como no podemos verle, como no podemos gozar plenamente de Él, lloramos y sufrimos. Dios aquí está con nosotros, claro, pero está aquí en su Iglesia, mora en ella, pero también sufrimos pues porque no le podemos poseer plenamente y no podemos gozar de Él plenamente, porque, bueno, por la limitación que supone nuestra condición carnal y nuestro pecado. Por eso yo creo que lo primero que hay que decir en este punto es la importancia de que tengamos hambre y sed del cielo. Es más, yo creo que para que entendamos bien lo que es la Iglesia, tenemos que pensar no solo en la Iglesia peregrinante aquí de la tierra, sino que hay que pensar en la Iglesia celestial y en la Iglesia purgante. Para que tengamos una imagen equilibrada de la Iglesia, cuando nos hablen de la Iglesia no tenemos que limitarnos a la Iglesia aquí de la tierra, no, tenemos que pensar también en la Jerusalén celestial, en el coro de los santos que alaban a Dios, o en la Iglesia purgante que se está purificando para llegar a ver el rostro de Dios. De lo contrario, no tendremos una imagen equilibrada. Estamos como viendo una parte de la Iglesia, pero esa parte es incompleta. Lo mejor de la Iglesia es lo otro. Luego no te quedes con la imagen más corta de la Iglesia. Amplía tu horizonte y date cuenta que la imagen plena de la Iglesia es también la Iglesia de la Jerusalén celestial, la Iglesia consumada en la gloria. Y bueno, y añade una cosa más a este punto del catecismo, que mientras que llegamos ahí nos toca, bueno, pues que nos toca sufrir, dice aquí, que habrá pruebas grandes, habrá pruebas importantes de purificación que nos harán sufrir a la Iglesia y a los miembros que la formamos. Se cita un texto
el texto 2 Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice: así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras que habitamos en el cuerpo, vivimos lejos del Señor. Como diciendo, bueno, mientras que estemos un poco sujetos a nuestra condición carnal en esta vida, mientras que, pues no se consume en la gloria nuestro encuentro con Dios, pues vivimos una insatisfacción, y además, como dice aquí el catecismo, que esa consumación no sucederá sin grandes pruebas. Y esas grandes pruebas la Iglesia las ha experimentado toda su vida, toda su historia. Las persecuciones, tantos martirios, tantas incomprensiones, tantos problemas internos, tantas cosas, ¿no? Pues todas esas pruebas han purificado a la Iglesia, la están purificando, la purificarán más. El Señor permite que su Iglesia sea perseguida, pues porque Él sabe así que de esa forma la purifica. Y en esa, pues podemos decir, en esa providencia de Dios, cuando Dios quiere que su Iglesia sea más auténtica, sea más conforme al Espíritu Santo, pues permite algunas persecuciones y así nos purificamos más. Nos purificamos más y pues el Señor sabe hacer las cosas, ¿no? Pero dice incluso una frase dice que la Iglesia vive en el exilio. Ojo con esta frase, que parece que hasta suena mal decirla, pero es cierto, porque uno diría, bueno, ¿qué es eso del exilio? Si parece que eso es como si estuviésemos evadidos de la realidad, como si fuese una espiritualidad desencarnada. No, si es que es así. Vivimos en el exilio porque nuestra patria definitiva está en el cielo. Pues esa expresión de que la Iglesia está en el exilio, lejos del Señor, y que aspira a la gloria, al advenimiento de la gloria, recuerda, me imagino que algunos os habéis acordado de ello, recuerda esa carta a Diogneto, esa carta en la que se describe cómo son los primeros cristianos, no cómo es la iglesia primitiva cristiana, donde dice de los cristianos que habitan sus propias patrias, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos, y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña. Fijaros que se dice, ¿no?, en esta carta de la primitiva Iglesia, como diciendo, pues por una parte en todos los sitios se sienten en casa. Ese es igual un sitio que el otro, sin estar atados a apegos de lugares, ¿no? Apegos de amores a estas patrias de la tierra, que en el fondo esos son apegos que nos pueden llegar a hacernos olvidar de que nuestra patria definitiva es la Jerusalén celestial. Para nosotros cualquier patria es nuestra casa, y también cualquier patria en esta vida nos sentimos en casa y como extraños, las dos cosas. Dice aquí, toda tierra extraña es para ellos su patria, y toda patria es tierra extraña para ellos. Porque tenemos una doble ciudadanía, En la Iglesia mantenemos una doble ciudadanía, un doble pasaporte. La ciudadanía terrena y la ciudadanía del cielo. Y es bueno que cada uno de nosotros, pues dentro de su sensibilidad, haga su pequeño examen de conciencia y diga, dentro de ese doble pasaporte que tengo yo, ¿cuál es el que tengo más olvidado? ¿El pasaporte de la ciudadanía terrena o el pasaporte de la Jerusalén celestial? Porque alguno quizás pues haya que decirle que tiene que implicarse más en la construcción del reino en esta tierra, alguno hay que decirle que tiene que implicarse más pues en sus deberes sociales, etcétera, pero posiblemente también a muchísimos hay que decirles, oye, ese otro pasaporte que lo tienes allí en algún cajón, desempólvalo, porque te recuerdo que tú tienes también un pasaporte de la Jerusalén celestial, y no solo de la Jerusalén de la tierra. Tenemos un doble pasaporte, cada uno tiene que ver cuál de los dos lo tiene más olvidado, cuál de los dos está más empolvado, ¿no?, en su cajón. Pero podríamos llegar a insistir, terminar insistiendo, mejor dicho, pues que la Iglesia vive con conciencia de estar en el exilio, y que su consumación se dará únicamente pues en el encuentro con
con Cristo glorioso en la Jerusalén celestial, donde la Iglesia contempla cuál es su verdadero ser, donde la Iglesia ya se purifica plenamente. Incluso permitidme como conclusión de este punto, ¿no?, que es el último que hoy comentamos, pues terminar insistiendo en eso que hemos dicho. Si queremos tener una verdadera imagen de la Iglesia, cuando se nos hable de la Iglesia, pensemos también en la Iglesia celeste. Pensemos en la Iglesia gloriosa. Pensemos también en la Iglesia purgante, en la Iglesia que está purificándose camino del cielo, por la cual rezamos. También las almas de purgatorio que interceden por nosotros. Pensemos en todo eso. De lo contrario, nos vamos a quedar con una imagen verdaderamente parcial, y todo lo que es parcial pues acaba siendo pues falso. Cuando uno le hablan de la Iglesia y únicamente pues piensa en su párroco, piensa en el sacristán, piensa en lo que en la tele han dicho y no sé qué, pues claro, se queda con una imagen que es una imagen verdaderamente pues limitadísima del misterio de la Iglesia, que es mucho más profundo. Alabado sea Jesucristo.